Señor me inquietó con esta palabra. Y quería que simplemente ustedes pudieran participar de esa inquietud. El de levantar las manos, no por una alabanza. El de levantar las manos hay un significado muy grande. Yo quiero irme a la palabra, porque antes de irme a la palabra mejor, quería darles un testimonio. Cuando el Señor me inquieta con esta palabra, alguien me llama y me dice: mire, pastor, tengo una persona que canta esta canción, y era la misma que yo estaba escribiendo para hacer el mensaje. Y yo decía: wow, me ericé, estaba solo con el Señor sentado. Y yo digo: mira, el Señor inquieta. El Señor empieza a inquietar a cada persona para dar las bendiciones. Ayer vi otra que no tiene que ver con esta, pero el servirle a Dios trae bendición. El servirle a Dios trae muchas cosas. Ayer estábamos frente a la casa de mi hija, que estaba enfermita, ¿verdad? Pero ya Dios te sanó, en el nombre de Jesús. Porque en medio de la alabanza hay sanación, y créelo. En medio de la alabanza vas a ser sano, Rafael. Yo lo creo que lo creo. Y viene alguien que me decía: mira, pastor, qué bendición. Cuando estábamos buscando otra cosa y mirando unas vías para hacerlas y poder lograr lo que necesitábamos, el Señor me dijo: estate quieta, a través del pastor, estate quieta. Y esta persona obedeció y estuvo quieta, no hizo nada. Y esta persona, en medio de la quietud, viene y me dice ayer: pastor, mire un cheque que me dieron. Un cheque de la nada de $1,000. Y yo vi el cheque y digo: wow, qué lindo es servirle a Dios, ¿verdad? Las cosas de Él son maravillosas, no las podemos entender. Pero su fidelidad, su lealtad ante el Rey, Él le abrió las puertas de los cielos, y se cumplió la palabra que dice que abrirá las puertas de los cielos y habrá sobreabundancia, no abundancia, sobreabundancia en tu casa. Gloria a Dios. No tenemos que buscarla, Él la trae. Y así hay muchos testimonios, y yo sé que van a haber muchos más. Antes que termine este año van a haber muchos más. Y no importa qué tempestad tiene, no importa qué historia estás viviendo. Yo admiro personas que veo, como me han pasado a mí cosas en la vida, y hemos estado ahí. Y uno cree que a uno le ha pasado cosas, y cuando oye los testimonios de otro, dice: pero si a mí no me ha pasado nada, ¿verdad? ¿No te ha pasado a ti? Y dice: bueno, anoche oía testimonios de pastores. Estábamos en un retiro de pastores de la asamblea de aquí de Florida, y oía tantos testimonios, tantas cosas, compartir con otros siervos que muchas veces pasan las mismas cosas, y uno dice: wow, qué tremendo. Y cómo Dios verdaderamente permite cosas para poder hacer cosas nuevas. Si te das cuenta. Y volviendo al tema del testimonio que estaba, resulta de que esta persona me llama y dice: mire, pastor, tengo esta persona que canta esta alabanza. Y yo, wow, yo me ericé, porque digo: wow, esto tiene que ser de Dios. Estoy escribiendo y recibo la palabra, y sin embargo uno es terco y testarudo. Me voy al Congreso y le digo al Señor: Señor, yo tenía otra palabra preparada para el día de hoy, ¿oíste? Y el Señor me decía, sino que yo me puse a escribir. Yo escribo, cada vez que me siento en el computador me pongo a escribir. Mi esposa me dice: pero párate ya de ahí. Escribo, y entonces resulta de que me dice eso, y yo voy al Congreso, y en el Congreso yo estoy pidiéndole un testimonio al Señor, porque el Señor me decía:
Tu pueblo necesita levantar las manos. Tu pueblo necesita más adoración. Tu pueblo necesita entrar en unidad para poder entrar a estos nuevos modelos que yo quiero para ustedes. Estar en un solo espíritu. Los dones que te regaló el Señor no son de casualidad. Te los dio para que los pongas en servicio. Es así, nada más. No para hacerlo como hizo aquel que los guardó en el banco y dijo, no, de aquí no, se me pueden perder. No, es para multiplicarlos. Y estoy ayer en la mañana en la adoración, después que vi a un hombre de Dios que es el presidente de la universidad de Southeastern University. Por ahí les mandé el mensaje en vivo del hombre predicando, de hablar de estudiantes, de la juventud. Y yo decía, wow, es verdad, tenemos que entrar en la juventud. Pero bueno, luego predica esta señora, predica a este hombre, y en between ponen a una señora que ya está viejita, y era que cantaba en la alabanza de todos los pastores, era una tremenda mujer de Dios cantando. Y ella comienza a hacer su testimonio de cómo el Dios la levantó y cómo Dios la puso a escribir. Ella es escritora, ella es también músico y escribe canciones. Y escribió una canción que me llamó la atención a mí. ¿Por qué? Porque me confirma el Señor que las cosas están como Él las quiere y conecta a todo el mundo para poder hacer algo diferente. Y yo decía, Señor, qué bello. Yo cuando estaba oyendo el testimonio de esta mujer, que el Señor en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de creerle a lo que no estaba viendo, creerle a Dios, compuso esta canción. Y era levanta las manos. No esta que cantamos ahora, otra que Dios le puso a ella. Y en medio que la compuso y en medio que la cantaba, quedó sana de un cáncer que era en el ojo. Y ella daba el testimonio. Y lo más tremendo del testimonio es que quedó con una cicatriz que no se la hizo un doctor, sino el doctor celestial. Porque ese doctor es el que llega cuando no llega el del hombre. ¿Sabes por qué? Porque cuando baja las manos es cuando llega el milagro. Y yo estoy seguro que tu milagro lo vas a ver. Pero tienes que seguir creyéndole a Dios. Vamos a ponerle testimonio para que vean. Lo mandé a editar. Gloria a Dios por nuestro equipo. Levanta tus manos. Él está aquí para darte el milagro. Si pueden ponerse de pie. Nací con un tumor canceroso en mi ojo izquierdo. A los 6 meses de nacida, los médicos le dijeron a mis padres: no hay vida para tu hija, en 3 días va a morir. Pero qué bueno que mis padres conocieron a un Dios de poder y oraron y creyeron. Y una noche, mientras mi padre me mecía en el sillón, el Espíritu Santo de Dios cayó sobre él. Comenzó a hablar en otras lenguas, aleluya. Mi abuela me decía, sentíamos que la presencia del Señor y una nube había llenado el cuarto, aleluya. El Señor, el médico, tocó mi vida, me operó en ese día. Tengo una cicatriz en mi ojo izquierdo que dice que un médico me operó, pero ningún médico de esta tierra me ha tocado, solamente el Dios que es poderoso para hacer todas las cosas, aleluya, porque dice que nada es imposible para nuestro Dios. Todavía Dios tiene poder, no hay nada imposible para nuestro Dios. Dios ha sido bueno. ¿Cuántos pueden decir Dios ha sido bueno? Levanta tus manos. Si quieres salud, levanta tus manos. Si hay necesidad,
Y ese mismo Dios que tiene ella es el mismo Dios que está aquí. Es el mismo Dios que se puede pasear por tu vida. Se puede pasear por todo este rincón. Muchas enfermedades aún son mentales. Son de la mente. Simplemente por estrés. Yo estoy seguro que Dios puede hacer un milagro. En tu trabajo, en el negocio, en la residencia y aún en la enfermedad. Si se lo hizo a ella, Dios me decía, yo se lo puedo hacer a tu pueblo. Así que nada más es pensar que Dios lo puede hacer y que una nube puede llegar. Acuérdate que cuando abrieron el templo de Salomón, la nube de la Chequina de Jehová invadió el templo de una manera que ya nadie podía entrar. ¿Y sabes por qué? Porque la nube cubría el templo. Y en medio que la nube cubre el templo, hay sanidad, hay bendición. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 17, 8 al 13. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek atacaron. Así que Moisés ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Una parte nada más. Fíjense que el pueblo estaba para conquistar, pero muchas veces cuando tú estás ya listo para conquistar tu tierra prometida, lista para entrar, lista para ver lo que Dios te va a hacer, ahí es cuando Amalek entra. Ahí el espíritu de Amalek entra para poder truncarte, para poder guerrearte, para poder decir no vas a entrar. Eso pasó aquí. Nosotros podemos tomarla de dos maneras. Número uno, salir a la guerra y dele. Tenemos una boca para pelear, tenemos unos puños para dar y tenemos armas para guerrear, ¿cierto? Y lo podemos hacer. Pero el hombre de Dios en ese momento no lo hizo. El hombre de Dios cambió la historia, porque el Señor le había prometido a este varón algo diferente. El Señor le había dicho un día, en un momento específico de su vida, en un día cotidiano, donde ni siquiera él estaba haciendo nada sino pastoreando las ovejas. Y en ese momento, en la zarza ardiendo, le apareció el Señor y le habló para poder conquistar algo, para poder sacar de la esclavitud a un pueblo. ¿Sí se dan cuenta? El varón lo que hizo fue obedecer. Pero ahí, en ese momento, él habló con el Señor y él estaba incrédulo de lo que Dios podía hacer. ¿Y cómo me van a conocer que yo vengo de ti, Señor? ¿Cómo empezamos a argumentar con el rey? ¿O no te pasa a ti? A veces no argumentas con el rey. Y él comenzó a argumentar con el rey. Pero el Señor le dijo: mira esa vara. Mira esa vara que tienes en la mano. Yo soy tu Dios. Y para que sepan que la tienes en la mano, yo te voy a prometer algo. Yo voy a prometer algo aquí. Y es que esta vara va a hacer muchas cosas. Ahora suéltala y verás. Y la vara se convirtió en una serpiente, ¿cierto? Y después le dijo: agárrala por la mano, por la cola. La agarró y se convirtió otra vez en el bastón de la promesa de Dios. Promesa. Era una promesa que Dios le estaba entregando. Y ahí, si leen el capítulo completo, se van a dar cuenta todas las promesas que Dios le entrega en ese momento a Moisés. Promesas que se cumplieron. Promesas que se cumplían en el momento que cuando Faraón se quiso obstruirlo, él le dijo ¡pum! Y el mar rojo se convirtió
en sangre contra todos aquellos hechiceros de Faraón, su bastón se comió las serpientes de ellos. El mismo bastón que el Señor le dijo: con este bastón será tu promesa, para que entiendan quién eres tú. Que tú eres mi enviado. Que tú eres el que vas a hacer las cosas. Que tú vas a hacer lo que otro no hizo. La misma vara que se convirtieron en plagas. La misma vara que cuando huían de Faraón abrió el mar rojo. Si te das cuenta, la misma vara, son promesas que Dios le entregó a él y que se estaban cumpliendo al pie de la letra. La misma vara que cuando pasa el cetro, ¿verdad? Cuando pasa a Josué, también abre el río Jordán. Si te das cuenta, era un bastón, era una vara, era algo especial. Era la promesa de Dios para Moisés. Era la promesa de Dios para los hombres de Dios. Tú no estás sentado, ni Dios te ha puesto algo a hacer si no hay una promesa. Dios te habla primero, antes de hacer algo. Y te confirma. Por eso, aunque Moisés estaba incrédulo, ya por último le dijo que no podía ni hablar bien, ¿verdad? Y le mandó al hermano para que hiciera las cosas que tenía que hacer. Pero porque él quiso, no porque Dios no. Dios lo iba a hacer. Muchas veces los milagros de nosotros no llegan porque nosotros no queremos. Nos metemos en lo que queremos y no en lo que quiere hacer Dios. Y ese momento es cuando el milagro no va a llegar, porque tú estás poniéndote una mente. Mire, las murallas no están allá afuera, las murallas las tienes tú. Y cuando tú levantas murallas, no hay milagro que va a llegar. No hay manera que pase nada. Por eso este varón, el Señor le dice lo que le dijo, y que recordó él en el momento que Amalek venía con todo para dañarles la bendición a ellos de una tierra prometida que Dios le había traído. Yo no sé cuál será tu tierra prometida, pero yo sí sé que Dios la tiene para ti. Y aunque el enemigo Amalek se levanta, oh Padre mío, no sé si no han entendido. Déjame decirles algo interesante. Cuando Dios se levanta, cuando Dios te promete, Dios te cumple. Eso es una realidad. Mi hermano, las promesas se van a cumplir y están escritas, porque cuando Dios te da una promesa, te la escribe. Y esa vara era una escritura de una promesa hecha. Pero ¿cuántas veces se nos olvidan las promesas cuando vienen las dificultades, las tormentas y las cosas? Se nos olvidan las tormentas, se nos olvidan las promesas de Dios. Por eso a él le puso esa vara para caminar. No solamente era para caminar, era para recordar permanentemente la promesa que Dios te le había dado. No, es que Amalek viene y me va a acabar. No, es que me acabaron. Que me golpearon, que me maltrataron, que hicieron conmigo un desastre. Pero la promesa está ahí. No importa qué ha pasado en tu vida, no importa qué está sucediendo, tu marido te dejó, tu esposa te dejó, yo no sé qué ha pasado, te quedaste sin dinero. La promesa está ahí. Agárrala, agárrala. Hoy no llegaste a esta casa ni por casualidad estás viendo ahí. ¿Sabes por qué? Porque hay una promesa para ti. Y esa promesa te va a cumplir porque Dios la tiene escrita. Y en la vara está escrita. ¿Cuál es la vara hoy día? ¿Cuál es la vara que tenemos que cargar hoy día? Yo no sé si estamos hablando de la misma vara. La palabra de Dios, hermano querido. Esa es la vara de la promesa que Dios te entrega permanentemente. Por eso la Biblia está llena de promesas. La mejor profecía que hay, ábrela. Y ahí está la promesa. Ábrela cada vez que tienes un problema. Cuando tienes 1000 problemas, como decía la alabanza, entrégate. Entrégate. Por eso el Señor me decía, entréguense. Quítense la coraza. No importa que te digan loco, quítate la coraza. Fíjense
que Josué y Moisés entendieron el principio. Él mandó a Josué y a los otros a la guerra, a pelear contra los amalecitas, a esa gente a pelear. Pero él no fue ningún bobo. Él entendió la promesa. Y yo me voy a la colina. ¿A dónde? Al monte, a la colina, al lugar más alto. ¿A dónde? Habita el rey. Ahí llegó con su vara. Pero no se fue solo. Se fue con dos. Hur y Aarón. Es correcto. Que lo acompañaron. Y cuando él estaba ya en la colina con Hur y Aarón. ¿Quiénes son Hur y Aarón? Para estos tiempos, la intercesión de la iglesia. Los intercesores. Los intercesores no solamente es para interceder por aquel varón, por aquel varón, por aquel varón o por los que no están aquí. Es interceder por el varón de Dios. Es interceder por la persona que Dios puso en un lugar para que pudiera avanzar en los caminos que Dios quiera hacer para ese lugar, para ese territorio, para esa tribu. Vamos a ponerla así. Si te das cuenta, la tribu de Light Church. ¿Es correcto? Pueden haber 12 y todas son judías. Pero esta es de Light Church, puesta por el rey en este lugar. Si te das cuenta. Y Dios se llevó, este varón se llevó a estos dos. Él no fue, él entendió la promesa, él se llevó la palabra, la vara, la palabra, y ahí comenzó a orar, y los intercesores a orar. ¿Y sabe qué hace el enemigo? Si no estás en los tiempos, porque tenemos que entender los tiempos del Señor, el enemigo se va a meter para que la intercesión baje, para que... A mí me cogió uno y me lo enfermó, pero no, Señor, está vencido, ahí está, Señor de la gloria. Muchas veces el enemigo quiere atacar, Amalek quiere atacar con todos los hierros y aún uno mismo, nuestra propia concupiscencia, nuestro propio mover, a veces nuestra propia ser o manera de ser nos convierte en una obstrucción muchas veces, ¿verdad? Y en vez de interceder, el enemigo nos usa para bajarnos las manos. Y entonces sin levantar las manos no hay bendición, no hay victoria. Hermano que estés escuchando hoy y que estás mirando los conceptos de lo que Dios quiere hacer en esta carrera, porque un pueblo unido verdaderamente nunca será vencido. Y déjame decirte que Dios somos un solo cuerpo. El cuerpo de todo y el cuerpo de aquí. Pone intercesores, pone ministros, pone obreros, pone de todo. Pero unidos, la mano, el dedo en la mano en el brazo, el brazo en el cuerpo, y así todo. Cuando todo está conectado y entendemos todos los principios, no pasa nada. Podemos avanzar en medio de tempestades, porque seguimos regando, seguimos remando, seguimos remando, seguimos remando, seguimos remando, y todos remando en un solo way, en un solo sentido, en un solo manejo. Entonces vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Hermano, tú tienes que entender algo especial, que esto no es físico, esto es espiritual. Y lo espiritual se traslada en lo físico. Y si nos echamos a llorar y nos echamos a tirar, como dicen en mi país, en la petaca, ¿sabes qué? No pasa nada. Te quedas ahí. Pero cuando dices, no, Señor, yo tengo una promesa, yo tengo una vara en mi mano, yo tengo algo, ay papá, yo la tengo, la palabra, y la palabra es la que me va a cambiar, y ya yo no puedo más. Y viene Hur, y viene Aarón, alzar las manos para vencer la pelea. Dice la palabra aquí más adelante, miren lo que dice la palabra. Josué hizo lo que Moisés le ordenó. Peleó contra el ejército de Amalek, o sea, la parte física. Entre tanto, Moisés y Aarón y Hur
subían a la cima de la colina cercana. Ponlo ahí. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en sus manos, la Biblia, la palabra, los israelitas vencían. La palabra tienes que mantenerla ahí en tiempos difíciles. Coge la palabra, busca. Oh, Señor, tú no tienes idea el poder que hay en la palabra. El poder que hay, eso es como si fuego. Por eso cuando él decía en la alabanza que hay fuego que sale, ese poder que hay en ti, cuando conectas en la fuente, al alzar las manos, conectas la fuente y ahí estás conectada. Y cuando la fuente está fluyendo, ¡ay, papá! Sigue fluyendo, ¡ay, papá! Sigue fluyendo y el ataque sigue y sigue fluyendo. Yo no sé si está entendiendo la palabra de Dios. Esa fuente no te va a dejar caer. Y aunque te sientas derrotado o derrotada, entra a la fuente. Esa fuente te llena de vida. ¿Qué hicieron Hur? ¿Qué hizo Aarón? El hombre se cansó y bajó las manos. Se bajó las manos, estaba cansado. ¿O acaso cuando estabas alabando no te cansaste? Y al final de la alabanza yo se lo hice adrede para que se cansaran y empezaran a bajarlos. Porque es así. Mira, en los ejércitos, en muchos ejércitos de países, colocan un fusil a los nuevos reclutas y los ponen así, con una mano. Y cuando ya llega un momento que el recluta, por mucho que pueda, se les va cayendo. Se le va cayendo porque es la ley. Pero cuando las fuerzas caen, el Señor entra. Tienes que entender, cuando las fuerzas de Moisés estaban cayendo, porque estaba de pie ahí, le pusieron algo para sentarse. Y luego le levantaban las manos, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Y ahí levantándolas, porque cada vez que las bajaba, el pueblo fracasaba. Era derrotado. Cuando la palabra se iba, mire, cuando la palabra se iba, hay fracaso. Cuando tú te alejas del rey, cuando tú el rey ya no lo tienes en tu vida, sino que sabes que existe, sabes que está ahí. Como cuando nosotros tenemos a nuestros padres. Saben que están ahí y tú lo llamas y ahí, ¡ay, mijito, qué lindo, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte, tengo meses. ¿Sí o no? Ahí está el papá, ahí está la mamá, ¿verdad? Pero cuando faltó. Ya no la vas a conectar. Pero con el Señor nunca va a faltar. Él te está esperando y te sigue esperando para que te sigas conectando, ¿sabes? Y no bajes los brazos. Por eso te manda alguien que te lo suba. Cuando bajaba la palabra, perdías. Cuando la palabra se aleja de tu casa, cuando la palabra se aleja de tu vida, cuando la palabra no la cumple, no la obedece, ¿qué pasa? Amalek entra y te derrota, y te daña, y te destruye el trabajo, te destruye la casa, te destruye el matrimonio, te destruye a tus hijos. Mira, nuestros hijos están siempre con cañones, apuntándolos. A nosotros nos apuntan, pero el Señor nos levanta las manos. Nos levanta las manos, hermano, nos levanta las manos, y tú tienes que entender eso, que cuando Él te levanta las manos, ese que te está levantando la mano, te está diciendo, continúa con la palabra, continúa con la promesa, continúa porque vas a ver la gloria de Dios. Sigue la palabra, lo voy a adelantar un poquito. Pronto se le cansaron, el 12, tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pasaron a cada lado de Moisés y los sostuvieron las manos. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Imagínense, toda la noche. Como resultado de toda la noche de mantenerlo en la palabra, Josué venció la guerra.
Josué venció. O sea, que cuando tú levantas las manos hay victoria. Cuando tú levantas las manos ya has vencido la guerra. Ya Amalek se ha alejado, ya está fuera. Levanta las manos cuando tengas tristeza. Levanta las manos cuando tengas preocupación. Levanta las manos cuando tengas algo que no te gusta. Levántala. Mire, levantar las manos está bien. Pero cuando tú las levantas verdaderamente y miras hacia afuera, es infinito. Tú no sabes qué estás tocando, ¿cierto? Es infinito. Todo va hasta donde tu mente va a llegar. Dios te lo va a entregar. Dios te lo va a dar. Así que levanta tus manos y dile: Señor, Padre de la gloria, hoy, Padre amado, yo te pido, Señor, que todo, Padre amado, lo que me has prometido, Señor, yo sé que llegará y lo creeré, Señor. La sanidad de mi mente, la sanidad de mi corazón, la sanidad de mi cuerpo, ya está hecha, porque yo sé que tú lo has hecho, Señor. Gracias, Padre amado. Fíjense que Dios lo tiene todo escrito y manejan las cosas como Él quiere. Hay un salmo que a mí me llama la atención, que es el Salmo 28, verso 2, de la Reina Valera, para que ustedes vean esto. Dice la palabra: oye la voz de mi ruego. David hablando. Cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos, ¿hacia dónde? Hacia el templo santo. El templo santo es algo especial. Esto es unas paredes. Pero cuando tú dices que esto es dedicado al Rey de Reyes y al Señor de Señores, para adorarlo, para alabarlo, para que se manifieste aquí, aunque tú no estés, habita la alabanza continua del Señor. Y cuando levantamos, por eso dice que cuando levantan hacia el templo la mano o dentro de él, algo especial tiene que suceder. No importa dónde estés ahí en la red, levanta la mano ahora y bendice. Y bendice. En su templo hay una diferencia, es la adoración permanente. Por eso el Señor hablaba de la zarza, que la zarza no se quemaba. Si tú prendes fuego, llega un momento que se queman las cosas y el caldero hasta lo vas a tener que botar, ¿verdad? Pero una zarza que comienza y que no termina, es fuego del Espíritu Santo de Dios. Y ese fuego mantenido en el altar del Señor, en el propiciatorio, dándole algo especial tiene que pasar en tu vida. Yo no sé cómo has venido tú hoy. Si estás enfermo, si tienes problemas, de lo que sea. Pero cree en fe y levanta tus manos. Y créele que Dios lo puede hacer. Dios tiene para ti y para mí cosas nuevas. Dice la palabra en el 14:16, y tú alza tu vara, del Éxodo, y extiende tu mano hacia el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Alza la vara. Cada vez que tienes una dificultad, vas a actuar en tu carne lo que tienes que actuar. Pero antes de actuar en tu carne, agarra la vara, vete a la colina y comienza a orarle al Señor. Y comienza a decirle al Señor y a pedirle al Rey, ahí en ese lugar santísimo, ahí en lo que Dios te trajo, al templo. Comienza a orar. Esta es la colina, comienza a orar. Porque cuando tú estás orando, ya ángeles guerreros están peleando allá afuera la buena batalla por ti. Gloria a Dios. ¿No sabes? ¿No lo estás entendiendo? Hay ángeles que Dios ya está mandando para guerrear la buena batalla por ti. No tienes que hacer nada. Estate quieta, estate quieto, que Dios es el que pelea la batalla. Él es el comandante en jefe de todas las cosas para poder pelear. Dios es grande y poderoso. Levanta las manos
para tú bendecir. No importa qué hagas. No importa qué estás pasando. No, es que yo no voy a levantar nada porque es que yo estoy pasando tantas necesidades, pastor. Yo tengo tantos problemas que yo cómo voy a orar por otros. Si ya con lo mío me basta y me sobra. Bendice a otro y por ende tú serás bendecida. Gloria a Dios. Dice la palabra en Salmo 63:4. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Gloria a Dios. Dice, la realidad de nuestros enemigos. Entonces vino Amalek, peleó contra Israel en Refidim. Y al final de cuentas, la historia que les he contado, ¿quién venció? El pueblo de Israel. ¿Y por qué venció? Simplemente porque buscaron la palabra, buscaron la vara. Busca tu vara en momentos difíciles. Busca esa vara, esa promesa, porque Dios no te ha mentido. Y por último, nuestra actitud antes de la amenaza, simplemente ante una amenaza tienes que orar. Tienes que orar. Dice la palabra en Éxodo 17, 9 al 14. Y dijo Moisés a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón, subieron a la cumbre del collado. Más adelante dice que levantaron las manos, como les expliqué. Y por último también la importancia del apoyo de toda la iglesia para vencer la adversidad. Somos un cuerpo, les dije ahorita, y el cuerpo entero, trabajando juntos, podemos vencer. Es muy claro que lo podemos hacer. Y Dios nos da las herramientas para eso. Por eso la palabra es clara, que aunque Amalek o cualquier espíritu absalónico se levante en contra de la iglesia, la palabra de Dios es clara cuando dice en Romanos 12, 4, 7. Dice así, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los une los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si él de profecía, úsase conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ponte en pie. Es fácil. Los dones del Señor no te los entregó por casualidad. Los dones son hechos simplemente para que bendigas y ores, para que los pongas al servicio del Altísimo. Así que levantemos nuestras manos en este momento. Con lo que han aprendido, ahora con el conocimiento que ya han adquirido, mientras ellos cantan la alabanza, levanta tus manos. Ustedes entren y Dios simplemente hará lo que tiene que hacer. Ponte la mano en la cabeza, ponte la mano en el lugar afectado en este momento. Dios, de aquí no vas a salir como llegaste. Dios te va a hacer un milagro. Si se lo hizo a ella, la del testimonio, te lo hará a ti. Vamos, cantemos todos. Levanto mis manos cuando tenga mil problemas. Oh sí, Señor, cuando levantamos nuestras manos creemos en ti, Señor. Ahora, levántala bien en alto. Yo no los veo levantando las manos. Vamos, levantemos las manos y dile al Señor que tú le crees.
Vamos. Levanto mis manos, comienzo a sentir Ese fuego del Espíritu, de la zarza que no se quema. Cuando levanto mis cargas de más fuerzas tú me das, todo es posible. dice la palabra que una nube cubrió el templo. Lo creemos. Ahora, Señor, paséate y sana, Señor. Gracias, Padre amado.